En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a estar de nuevo en Oaxaca, vamos a Huautla el día de hoy. El día de hoy el presidente informa que visitará nuevamente el estado de Oaxaca este fin de semana como parte del recorrido de la infraestructura hospitalaria en el país para mejorar el servicio para la población. Se aumentará el presupuesto en salud en un monto adicional de 40,000 millones de pesos. Por ley se presenta el 8 de septiembre el presupuesto del próximo año y se trabaja en su elaboración. El país va bien en lo económico y en los programas de bienestar, y se avanza para garantizar la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Las prioridades básicas son tres. La primera, el bienestar del pueblo. La segunda es el rescate del sector energético Pemex y CFE. Y el tercero es la seguridad pública y cumplir con el compromiso de no gastar más de lo que entre, sin aumentar impuestos ni crear nuevos. Se revisará la apertura del casino en la Plaza Oasis y si se viola la normatividad habrá que poner orden, aun cuando se haya otorgado el permiso. En su informe, el Banco de México realiza recomendaciones en política económica en una franca intromisión al Poder Federal. La deuda pública con Fox terminó en 1.2 billones, con Calderón finalizó en 5 billones y con Peña Nieto en 10 billones, por lo que no se prevé que se contrate más deuda. El día de ayer se entregaron las becas a los deportistas y se reconoció la participación del empresario Carlos Bremer. Cabe mencionar que estos apoyos se entregaron completos y de manera directa a los deportistas. El presidente recomienda el texto Desobediencia Civil por Henry David Thoreau. Se transita rumbo a la independencia energética y alimentaria para fomentar la soberanía nacional. No somos la colonia de ningún país. Rosario Robles. Lo primero tiene que ver con la investigación abierta de la Fiscalía General. La investigación está abierta en la Fiscalía General. Es una institución independiente y autónoma. El juez pertenece al Poder Judicial y no tiene que ver con el Poder Ejecutivo. El presidente se reserva su opinión y tiene confianza en que se aplicará la ley sin consigna, buscando que se haga justicia. En este nuevo ambiente no prevé que pueda cometerse una injusticia. Ahora la opinión pública está muy pendiente de que no existan abusos de poder. Tasas de interés del Banco de México. Creo que es buena la decisión, respeto la decisión del Banco de México. Hay un entorno difícil a nivel mundial. Sin embargo, la baja en las tasas de interés publicadas por el Banco de México manifestó la fortaleza de la economía en el país. Al presentarse una afectación económica depende del estado de cada país. México cuenta con reservas suficientes y no hay déficit presupuestario. La inflación está controlada y continúa llegando inversión extranjera. A pesar de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la economía en México ha tenido una buena respuesta, aunque podría tener un efecto en el país. Pero el Banco de México bajó 0.25% la tasa de interés, ubicándola en 8%, lo que promueve la inversión extranjera en el país. Esto se dio porque existe una gran estabilidad en México. Juicio a expresidentes. El presidente considera que había hipocresía en el periodo neoliberal, en el que se culpaba y solo se castigaba a funcionarios de menor rango, aunque lo cierto es que el presidente cuenta con toda la información de lo que sucede en México. Solo si la gente lo solicita por medio de una consulta, se enjuiciaría a los expresidentes del periodo neoliberal, aunque la opinión del presidente está en contra de que se abran estos procesos, porque considera que hay que iniciar una etapa nueva sin corrupción y sin impunidad, sin anclarse en el pasado promoviendo un proceso de confrontación que distraerá el objetivo primordial que es la transformación de México, y espera que se apruebe la desaparición del fuero al presidente y la revocación de mandato para que nunca más ocurran los periodos de impunidad y corrupción del pasado. Aeropuerto de Santa Lucía. La verdad es un sabotaje legal. Existen más de 80 amparos para detener esta obra, por lo que califica estas acciones como un sabotaje legal. Esto no ocurrió con la construcción del aeropuerto en Texcoco, porque tendrían un beneficio los empresarios que formaban parte de ese proyecto. Se le pide al Poder Judicial que resuelva pronto porque es evidente que se trata de retrasar la obra. Pide a los empresarios que se tranquilicen y que entiendan que el proyecto del aeropuerto de Texcoco está cancelado de manera definitiva. Se continúan los trabajos de planeación de este proyecto, pero no se realizan trabajos físicos en el terreno para no incurrir en actos ilegales por los amparos que se han presentado.
Refinería Dos Bocas. Ayer tuvo una reunión el presidente con las empresas que tienen los contratos para este proyecto. Les pidió que actuaran con ética y responsabilidad para no retrasar la obra y no solicitar el aumento de presupuesto. Les informó que su gobierno no promueve ni tolera la corrupción. Les expuso el caso de Odebrecht, que tiene enjuiciados a muchos servidores públicos por sobornos y corrupción. Reafirmó que el gobierno tendrá pagos puntuales. Oposición tóxica. ¿Cuál es la opinión de esta oposición tóxica? Y lo digo con todo respeto. Agradece a los opositores porque a pesar de que se lleva una transformación profunda en México, esta se realiza de manera pacífica. Hay cuestionamientos y críticas, pero no hay problemas mayores, y se está avanzando mucho y muy rápido para terminar con los beneficios de unos cuantos al amparo del poder público. Gran parte de esto se debe a las benditas redes sociales, que cuando hay calumnias estas se aclaran rápidamente. Anteriormente los medios de comunicación tradicionales eran intocables, y no existía la posibilidad de argumentar sobre los ataques y las calumnias que se difundían. Les muestro el papelito. Ya es tarde, es que tengo que ir. Vamos a Huautla. Gracias, presidente. Vamos por carretera, son 5 horas. Nos vemos. Adiós, adiós. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.